Hola de nuevo. Vamos a continuar con esta serie de tutoriales relativos a la parametrización de la empresa. En este caso vamos a tratar la gestión del IVA. Nos dirigimos por tanto a su solapa y tenemos esta serie de casillas y campos. La primera lo que va a hacer es activar o desactivar la gestión de IVA. Casi todas las empresas evidentemente van a tener que tenerlo activado, excepto casos muy puntuales y concretos. Esta siguiente casilla de nota de gastos debemos activarla siempre y cuando generemos este tipo de entidades. Como sabréis, las notas de gastos suponen, como su nombre indica, un gasto, pero no tienen consecuencia en la gestión de IVA. Por otro lado, sí son importantes para el IRPF y para el impuesto de sociedades. Este siguiente marcador de enlace contable lo que nos va a permitir es generar automáticamente los asientos contables a partir de la captura manual de una factura de IVA. Lo mismo sucede con este siguiente, que nos va a realizar la gestión de los vencimientos de forma automática una vez que capturemos de forma manual las facturas de IVA. Este siguiente campo es importante puesto que nos va a permitir modificar e incluso dar de baja o eliminar asientos procedentes de la captura de facturas de impuestos. Se encuentra en rojo puesto que es un campo crítico, ya que si nosotros eliminamos un asiento podemos cometer el error de dejar la factura sin ningún asiento. Es importante tener en cuenta esta situación. Esta otra casilla, si la marcamos al realizar la captura manual de la factura de impuestos, nos va a presentar inmediatamente después a su grabación el asiento contable que ha generado y posteriormente nos va a presentar los vencimientos generados. Es importante puesto que en un principio nos permite chequear que el asiento y los vencimientos se han generado de la forma que nosotros queremos. El siguiente marcador nos va a permitir realizar el reconocimiento óptico de las facturas. Se puede realizar por medio de una imagen o se puede realizar a partir de un PDF. Adjuntamos para ello dos programas, uno de Softy OCR, que es para, evidentemente, el reconocimiento óptico, y otro llamado PDF to Test Pilot, que nos va a permitir convertir un PDF a texto plano. Esta siguiente casilla nos realiza una integridad, un control de integridad de los importes introducidos en el alta de facturas de impuestos. Nos da una mayor garantía a la hora de realizar la factura, pero nos va a imponer incluir los totales. Esta siguiente casilla o marcador nos va a avisar en el caso de que introduzcamos dos facturas con el mismo importe, ya sea tanto de un cliente como de un proveedor. Nos va a permitir continuar, pero nos avisa con objeto de que no se realice duplicidad de facturas. Esta otra casilla de utiliza porcentaje de facturas de impuestos se utiliza cuando en determinados procesos de autónomos o de determinadas empresas la Agencia Estatal de Administración Tributaria no nos permite realizar el cómputo del 100% del IVA. Si tenemos marcada esta casilla, se nos habilitará un campo en la captura de la factura para que indiquemos el porcentaje que podemos desgravar en las declaraciones. Evidentemente, la factura se va a capturar por el 100%, por el total, pero a nivel de impuestos vamos a declarar el porcentaje que nosotros le marquemos. Esta otra casilla es para aquellas empresas que no realizan declaración de IVA. Deberemos marcarlo si ese es nuestro caso. Esta casilla o marcador del sujeto pasivo del impuesto nos sirve para admitir claves para el modelo 340 de Hacienda.
estas dos casillas y observad que hay ciertas casillas que están atenuadas, dado a que esta empresa es una empresa que contiene datos ficticios y ya tiene entidades registradas. Muchas de las casillas vais a encontrarlas así, puesto que una vez que se han registrado cierto tipo de entidades no nos va a permitir cambiarlo en el ejercicio. Evidentemente, cuando vosotros generéis o configuréis primeramente vuestra empresa, vais a tener la opción de habilitar o deshabilitar cada una de las casillas. No así una vez que registremos entidades. Pues como os digo, estas dos casillas hacen referencia al recargo de equivalencia repercutido o soportado siempre que la empresa reciba o emita facturas que estén inscritas en este tipo de régimen de IVA. La prorrata especial se utiliza en ciertos modelos de la agencia tributaria, y deberemos marcarlo si estamos acogidos a dicho régimen. Esto nos va a permitir que cuando realicemos los modelos desde el aplicativo se marque en el modelo en concreto esta casilla. Esta la marcaremos siempre que se pueda o apliquemos gestión de criterio de caja. Esta otra cuando realicemos una revocación de la prorrata especial. Si la marcamos al realizar la presentación de modelos desde el aplicativo, nos marcará en el modelo correspondiente esta casilla. Esta otra, si la empresa entra en concurso de acreedores en el ejercicio presente, deberemos marcarla. Si la marcamos, se nos activarán estas otras casillas en las que habrá que indicar si no se ha entrado en auto concursal, si se está en auto preconcursal o si se está en postconcursal. Y, por supuesto, habrá que indicar también la fecha del auto. Esta otra, de inscrito en registro de devolución mensual, se selecciona cuando la empresa ha sido admitida en ese registro por parte de la Agencia Estatal Tributaria. Y esta otra también hace referencia al régimen de criterio de caja siempre que nuestra empresa esté inscrita en dicho régimen. Esta otra casilla, si la marcamos una vez que realicemos el alta de la factura de impuestos o la captura de la misma, nos solicitará un PDF para poder adjuntar al asiento, que se genere automáticamente. Esta casilla la marcaremos siempre que nuestra empresa esté inscrita dentro del registro de operadores intracomunitarios. Esta otra casilla, si la marcamos tanto en las facturas de impuestos de repercutido como en las de ventas, llevarán el tanto por ciento de retención de IRPF que debe practicar nuestro proveedor. Por supuesto, se deberán meter los datos necesarios en la pestaña de IRPF que veremos más adelante. Estas dos casillas en el caso de que nuestra empresa se encuentre tanto en la Diputación Foral de Navarra como en el País Vasco, y debemos indicar el porcentaje del tributo. Aquí marcaremos el modo de pago del ingreso del modelo 303 a la agencia tributaria, pudiendo seleccionar cualquiera de estas opciones. Y por supuesto tenemos un control de impresión de las facturas tanto en alta como en edición. Según marquemos estas casillas, que evidentemente en el formulario de alta o de edición las tenemos también, pero de forma genérica podemos establecer que no se solicite ningún tipo de impresión cuando realicemos una alta o edición, que se solicite la impresión o que se imprima directamente sin ningún tipo de solicitud. Por otro lado, disponemos de estos campos con cuentas en las que tenemos la cuenta puente para suplidos, que como sabéis el suplido es un pago o un cobro que realiza un tercero, y aquí deberemos indicar la cuenta que hace de puente para la contabilización de dicho suplido. En esta siguiente, anticipo de clientes y anticipo de proveedores, estableceremos las cuentas por defecto, cuentas genéricas para dichos casos, el anticipo de clientes o proveedores. Estas cuentas se pueden configurar independientemente para cada cliente, para cada proveedor en la configuración de los mismos, pero aquí podemos indicarlas de una forma genérica si no lo hacemos
independientemente por cliente. Estas cuentas son las cuentas de acreedora y deudora por IVA, la cuenta de Hacienda acreedora por retenciones, la cuenta deudora por impuestos y la cuenta en los casos en los que realizamos aplazamiento del pago de los impuestos. Con respecto a la segunda solapa, que vamos a ver brevemente para no demorar en exceso el vídeo, podemos empezar diciendo que este campo hace referencia al tipo impositivo de notas de gastos. El campo hace alusión a un fichero maestro de catálogo, por lo cual tiene este botón desde el cual podremos seleccionar el IVA correspondiente. Podemos asimismo editar el IVA que se encuentra ya introducido en el campo, o podemos dar de alta un nuevo tipo de IVA. Asimismo podemos movernos con las flechas. Por otro lado, tenemos este desplegable para determinar la periodicidad de la liquidación de IVA. Puede ser trimestral o mensual. Esta otra casilla nos va a permitir establecer la diferencia máxima que puede haber entre las cuotas de IVA que calcula automáticamente el aplicativo o las que nosotros podamos digitar de forma manual, tanto en las facturas de impuestos como en las de compras y ventas. Y estas otras, que no voy a especificar una a una, hacen referencias casi todas al modelo 347 y al importe mínimo que está determinado por la agencia tributaria, evidentemente, sobre el cual no debemos realizar presentación de declaración, no debemos declarar. Como os digo, estos datos están impuestos por la agencia tributaria, y si la suma de facturas de un proveedor o de un cliente en las operaciones del modelo 347, adquisición o entrega de bienes y servicios, o de determinados tipos de empresas, si supera el valor de estos campos, tendrán que entrar en declaración. Por otro lado, tenemos estos campos que hacen alusión a las cuentas bancarias donde se van a realizar los ingresos o las devoluciones de la agencia tributaria, y en estos otros 3 campos, 6 campos en realidad, porque tenemos el epígrafe, el nombre y la clave de la actividad, podemos determinar una actividad principal o un epígrafe principal y otros 2 secundarios. Y por otro lado, disponemos de estos campos en los que, si tenemos la intención de realizar o de presentar las declaraciones o los modelos de declaración directamente desde el aplicativo, deberemos indicar la página web de la agencia tributaria donde se van a entregar dichos modelos, tanto del 303, 111, 130, 190 o 115. Y con estas indicaciones hemos visto y damos por terminada la explicación de los parámetros del IVA de la empresa.